Bienvenidos al Club de Lectura. Esta vez Ricardo es quien me acompaña, como de costumbre. Bueno, estás lejos y estás solo conmigo aquí, así que mejor y te quitas la máscara. La mayor parte, supongo, le conocen. Bueno, no, ya pasaron 2 años desde la cuarentena. Ricardo estuvimos viviendo juntos en Patmos porque ambos nos quedamos ahí. ¿Cuál es la palabra? Atrapados. Yo no, vos eras el atrapado. Olvidé cuál es la palabra. En cuarentena. Varados. Varados. Varados es la palabra. Y pues en ese tiempo me estuvo ayudando a diario con la guía de Apocalipsis. Así es que quienes fueron parte de eso le deben recordar, y quienes no, les presento. Él nos ayuda con el colegio como profesor de Biblia, es el que asiste al pastor Fernando Murillo en las misiones, y pues además es profesor y staff del equipo de Patmos. Y recién casado además con Alexa, la niña que es misionera, y vamos juntos a intentar resolver la guía de esta semana. Así que corramos, pues, porque hay mucho de lo que queremos platicar, sobre todo la guía de, bueno, todas, pero arranquemos con Éxodo. No las voy a responder todas, porque hay mucho que queremos platicar. Empiezo por preguntar, ¿por qué razón murmurar contra Moisés si Moisés no es el que los libró de Egipto? Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Cuando leemos la historia vemos que ya tenemos 1 mes y medio de estar en el desierto. Entonces, los animales, lo que sea que sacaron de Egipto ya se les terminó. Y ahora ven su realidad. La hambruna. Entonces, ¿por qué ir donde Moisés? Pues simple y sencillamente porque nosotros tenemos la costumbre de ir a atacar al mensajero, ¿verdad? En lugar de ir directamente con Dios. O en todo caso, atacar al mensaje. Atacar el mensaje también, porque Moisés solamente era un siervo de Dios que estaba correcto. Un mensajero. Ahora, esto no es un fenómeno de consecuencia, de causa y efecto. Yo diría más bien que es una premisa doctrinal, que toda persona que quiera compartir el Evangelio, convertirse en mensajero del Evangelio, va a quedar íntimamente atado al mensaje. Y de paso al rechazo. Exacto. Porque la palabra de Dios tiene una característica que es verdad. Y la verdad va a confrontar a muchísimas personas. De hecho, deberíamos preguntarnos, ¿qué hay de los que no han sido rechazados? Bueno, podría ser 2 cosas, ¿verdad? Y me voy a atender por la primera. ¿Será que están predicando el mensaje de la palabra de Dios? Buen punto. Porque es verdad y vivimos en pecado. De alguna forma tienen que impactar a algunas personas y mostrar rechazo. Buen punto. Quiera Dios que todos ustedes hayan enfrentado o estén enfrentando, los que comparten el mensaje del Señor, algún tipo de rechazo. Porque de no enfrentarlo, hay que preguntarse, bueno, si usted está íntimamente atado al mensaje, y el mensaje siempre en este mundo va a confrontar a algunos, ¿cómo es que usted no está siendo confrontado? Es un buen indicador, porque nos debe dar ánimo a nosotros saber que el mismo Jesucristo fue rechazado y llevado a la cruz. Entonces nosotros, al llevar la palabra de Dios, vamos a experimentar el mismo rechazo. O probablemente los que no están siendo rechazados en ninguna instancia es porque tampoco están compartiendo ningún mensaje del Evangelio. Posiblemente. Bien, segundo, porque ellos dicen cuando se quejan
¿para qué lo sacan a morirse de hambre al desierto si en Egipto se saciaban, dice, de carne? Se sentaban en las ollas a ver la carne hervir. Dice. Sí, carne, ¿qué más dice? Pan. O sea, que estos tenían sobrepeso y con justa razón se quejaban de que ahora les estuvieran haciendo pasar la hambruna. Bueno, por ley general nosotros sabemos que un esclavo no tiene acceso a carne. Y menos los egipcios, y menos los esclavos hebreos en Egipto. Y que nosotros tenemos un buen cúmulo de información que nos dice que la esclavitud que tenía el pueblo de Israel no era fácil, ¿verdad? Si medio se enojaba Faraón, les incrementó la carga. Entonces, definitivamente no les daba carne. ¿De dónde sacan que les daba carne? Yo tengo una teoría. El que nunca ha sido libre no sabe cómo es ser libre. Y llega al colmo de creer que la esclavitud es cómoda. Voy a citarte un ejemplo. Y no los estoy criticando ni discriminando. Solo insisto que es una teoría. Cuando paso por algunos lugares donde hay personas en terrible drogadicción, y de sobra sabemos que en nuestro entorno hay mucho de eso, ¿cómo es posible que las personas no quieran salir de ahí? Cada día parece hay más y diferentes. Es que se murieron los que estaban antes, quién sabe. Pero ¿por qué no piden ayuda? ¿Por qué no quieren salir? Yo pienso que, sabemos que Egipto es una tipología de lo que hoy es el mundo para nosotros. Y aquellas personas que están en el mundo están en una esclavitud de la cual es difícil poderse salir. Y creen que esa es la norma. Y creen que hasta ahí van a llegar. Y creen que ese es el mayor placer que pueden disfrutar. No saben qué es ser libre. Porque no han conocido la libertad. Y no creen que hay una libertad que les hará disfrutar mejor. Y creo que en la siguiente pregunta vamos a comprobarlo, pero la libertad muchas veces significa fe. Ahora, yo me fui a un extremo, ya que dijiste fe, ahora hablemos de ejemplos más de la vida congregacional. Yo no entiendo una pareja que vive una especie de infierno en su matrimonio y no hace nada por salir de ahí. Absolutamente nada. Y yo no estoy diciendo que separarse es una solución, ni en broma ningún pastor se atrevería a sugerirlo. Pero digo, el colmo que ni siquiera eso. Piensan como alternativa. O sea, prefieren flagelarse, prefieren sufrir, prefieren decirse groserías, prefieren, no sé qué prefieren. Eso y otro tipo de cosas más en donde parece que la esclavitud les tiene atados. Pero bueno, decías fe cuando te interrumpí. Digo que la libertad muchas veces significa fe, porque la libertad nos hace depender de Dios. Por eso es que no tenían que comer, ¿verdad? Porque se quedaron sin comer y entonces les tocó depender de Dios. Y querían volver a lo seguro. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros no queremos experimentar la libertad del pecado porque no tenemos fe en que Dios va a suplir esas necesidades que nosotros estamos intentando llenar con placeres de la vida. Pero ¿cuál seguro? No había nada seguro. Exacto. Eso es el problema, que en el mundo no hay nada más inseguro que estar en el mundo. Exacto. Pero prefieren el mundo. Es una ironía. A Dios. Bueno, vamos de una vez hasta la 5. ¿Qué relación hay con el día séptimo y el hecho de apartar el domingo para el Señor? Bueno, esta cuestión de los 7 días viene desde la creación, ¿verdad? Dios trabajó 6 días y el séptimo lo utilizó para descansar y reposar de su creación. Dios quiere que nosotros dediquemos 6 días a nuestras actividades, pero que también dediquemos un día para poder reposar en la creación que Él ha hecho para nosotros. Él nos ha dado trabajo, Él nos ha dado vida, Él nos ha dado salud, Él nos ha dado... Cada uno de ustedes tiene algo por lo cual agradecer a Dios.
Entonces, lo único que Dios nos pide a nosotros es que le dediquemos un día completo para reposar en Él. ¿Y qué hay de aquellos cristianos que no le dedican? Porque en nuestro contexto ni siquiera es un día. En nuestro contexto es un culto más un ministerio, más otro culto en el que va a servir en lugar de recibirlo. Sí. Yo pienso que, y esta es mi opinión, podría estar relacionado a que aquellas personas que piensan de esa forma, es probable que no estén agradecidas con Dios y que crean que el cúmulo de cosas que han alcanzado es por su propias habilidades. Por su propia, exacto, entonces me lo agradezco a mí, entonces yo me merezco mis vacaciones, yo me merezco mi tiempo en casa, yo me merezco esto, lo otro, y no es a Dios a quien tengo que agradecerle. Entonces, ¿por qué le voy a dedicar a Dios si yo me lo gané? Podría ser una forma de verlo, ¿verdad? Personas que creen se lo merecen, pero igual bíblicamente perdidos, ¿no? Sí. Porque el Señor pide de nosotros eso. Sí. Entonces no tienen gratitud y consecuentemente por eso no se comprometen y no se involucran. Y este capítulo es uno de los capítulos donde podemos comprobar cuán importante es el séptimo día para Dios. Tanto que les permitió que en el sexto día recogieran una doble porción de maná porque no iba a caer maná el sábado. Y no cayó. Entonces, para Dios es importantísimo que nosotros le dediquemos ese día. Que no se compara en realidad en fracción con lo que no le dedicamos a Dios. O sea, Él nos pide un séptimo de la semana, ¿verdad? Es un mínimo. A mí me cuesta trabajo entender cuando las personas leen y se dan cuenta que ahí dice eso de forma literal, pero lo ignoran. Y yo en serio quisiera bajarme del púlpito y preguntarles, ¿por qué lo ignoran? ¿Por qué no les preocupa? Me enriquecería como predicador, porque a lo mejor ustedes tienen respuestas que yo ignoro y quizás son valederas y quizás incomodo a otros. Así que si algún día usted quisiera enriquecer a este inútil predicador y usted tiene una respuesta justificable bíblicamente hablando del por qué usted no se compromete en el domingo en servir al Señor en algún ministerio, por favor escríbala, mándemela en anónimo si usted lo prefiere y déjenos saber. A lo mejor su interpretación es la correcta. O quizás esta exhortación le está confrontando y le está diciendo cuán lejos usted está de agradar al Señor o de mostrar gratitud al Señor. Bueno, hasta ahí con Éxodo. Vamos ahora con Proverbios. La primera de Proverbios. ¿Quiénes son abominables al Señor? Es la segunda, Ricardo. Bueno, literalmente podemos decir que toda persona que es altiva de corazón. Todos los altivos de corazón nos volvemos abominables al Señor. Todos los arrogantes, los engreídos, los prepotentes, somos abominación para el Señor. ¿Por qué lo estoy recalcando? Porque es algo que usted y yo deberíamos esforzarnos para luchar contra ello. Y está relacionado con el día de reposo. Sin duda, porque la altivez es la que los... Exacto, porque ese orgullo, esa altivez, esa prepotencia hace... Es la que los priva de ir y servir. Y vamos a crear, y digo vamos porque pues he estado, ¿verdad?, en ese lugar, vamos a crear cualquier excusa que nos haga creer que tenemos la razón. Y que de paso nos haga sentir bien religiosamente. Exacto. Ay. Resultado del chismoso. Dice... Es la 5. La 5, ¿verdad? Dice que el chismoso va a terminar apartando a sus amigos. He vivenciado en 2 o 5 veces dentro de un grupo de amigos que los chismosos al final del camino no solo dividen
sino que finalmente se quedan solos. Es que el chismoso termina hablando como un canal dentro del mismo grupo de amigos. Cuando uno falta, el chismoso habla de él. Cuando falta otro, el chismoso habla con el que faltó la primera vez, del que ahora está faltando. Entonces comienza a meterse en ese juego de chismes hasta que todos sus amigos se dan cuenta que es él el que está provocando esta situación y terminan alejándose de esa persona. Ahí es donde le cierran las puertas. Y ahí es donde le cierran las puertas. Bueno, quiera Dios que usted y yo no estemos dentro del grupo de los chismosos. Necesito llegar a esta pregunta del libro Fin. ¿Quiénes son a los que Anderson llama cazafantasmas evangélicos? Sí, como el libro trata de quitar esas cadenas, ¿verdad? Y ahora estamos hablando acerca de... Para los que no leen el libro, cadenas de esclavitud demoníaca. Influencia literal demoníaca. Sí. Y hoy estamos hablando en estas 5 páginas que leímos precisamente del poder y autoridad que tenemos, ¿verdad? Sobre los demonios. Sobre los demonios. Entonces el autor dice que nosotros no tenemos una autoridad para hacer el papel de un cazademonios, ¿verdad? O sea, no es andar cazando demonios, ni andar haciendo exorcismos, ni nada de eso, sino que la autoridad espiritual que tenemos es para hacer el ministerio de Cristo. Predicar el evangelio, amar a las personas, servir a otros, etcétera. Entonces a eso se refiere con cazafantasmas, que es el término. Mira, seguramente estaba pensando en la famosa película de Ghostbusters, cuando les puso cazafantasmas evangélicos. Y seguramente estaba pensando en los que le gritan a los endemoniados o a los probablemente endemoniados, cuando les dicen, te reprendo, sal, y que se los dice a gritos. ¿Estos son cazafantasmas? Definitivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, pero ¿por qué está mal que le griten? Primero, Jesucristo, la Biblia nos dice que lo hizo así. No encontramos nunca a Jesús, no encontramos, ¿verdad?, que Jesús andaba gritando ni haciendo nada, ¿verdad?, ni haciendo todo un espectáculo emotivo para sacar demonios. Entonces, si no tenemos el ejemplo bíblico ¿de dónde sacan ellos que así se hace para sacar? Entonces eso nos lleva a una pregunta todavía más interesante. ¿Y de dónde ellos se sacan a andarle gritando? Yo creo que lo han de relacionar con esa autoridad que tenemos sobre los espíritus endemoniados. Entonces, como algunas personas tienen la falsa creencia que la autoridad es elevar la voz o el poder o algo por el estilo, quizás. Es un buen punto y lo relaciona, Ricardo, pero hay un punto muy, muy superior. Ajá. Vamos a hacer el ejemplo. No creo que sea vos, pero suponete que, bueno, sí, cuando jugaba fútbol, ¿cuándo empezabas a gritar? A gritar. Sí. Cuando no hacían lo que debían hacer. Ok, y eso significaba que estabas fuera de control. Sí. Anderson sostiene que las personas fuera de control regularmente están llenos de miedo. En tu caso, en el fútbol, tu miedo era al fracaso, a perder, a quedar humillado. Entonces reaccionabas gritando. Y Anderson demuestra que estos cazafantasmas sin Biblia, porque no tienen una pizca del conocimiento de lo que la Biblia enseña, empiezan a gritar porque están llenos de miedo. Y con el miedo ellos creen que recuperan autoridad y que esa autoridad les da poder, pero bíblicamente hablando están perdidos. Así que si alguna vez usted quiso preguntarle a este servidor, mire pastor, ¿y qué piensa de esas personas que dicen que echan fuera demonios y que le gritan y cosas parecidas? No hay un ejemplo bíblico en semejante demostración. Y ya con eso están descalificados. El colmo, yo he visto personas que haciendo supuesto exorcismo le han puesto la rodilla en el pecho al supuesto endemoniado y con gritos.
Y saben, la experiencia de la que estoy hablando, resulta que el hombre era epiléptico, no estaba endemoniado, era epiléptico. O sea que si lo hubieran lastimado en el pecho o en cualquier otra cosa, bendito Dios, este hombre cuando se recuperó, pues no pasó a más, excepto a la cólera de la familia cuando dijeron, ¿y por qué le pusieron el pie? Pero era una familia muy piadosa que no pasó a más, pero cualquier otra familia pudieron haber hecho una demanda. Sí. Imagínense, esos son los cazafantasmas. Que bueno, el tiempo que nos queda, Ricardo, creo que no has visto este video y quiero que lo veas y que lo platiquemos juntos. Por favor, si lo corres. My name is Jed Gorley. My wife Renee and our family, we lived in Ukraine for about 14 years in the 90s and early 2000s. And perhaps you've heard about what's been taking place there. The aggression from Russia has been coming into Ukraine for the last 8 years, since 2014, but they've finally escalated, and they've been bombing Kiev, parts outside of Kiev, and Kharkiv, Odessa, Zaporozhye. So we really just encourage you to pray for the churches there. There have been about 20 Calvary chapels that have been planted over the last decades. And so pray for those who are missionaries serving there, pray for the churches and the families that are coming. We just encourage you to be involved in that and uphold their hands. Yo estaba impresionado cuando supe sobre esto porque creo que conocí a este hermano en una de las conferencias en California. Claro que nunca le presté atención que era dónde estaba Ucrania, hasta ahora que están en guerra. Este video fue hecho antes de que la guerra comenzara, no ha sido hecho en la guerra. De hecho, ya no se sabe nada de él. Calvary Chapel Costa Mesa, que es la iglesia madre de Capilla Calvario, pues lo publicó. Esta es una foto también de uno de esas iglesias en Ucrania. Y yo estaba impresionado porque cuántas iglesias, entre filiales y misiones, ¿cuántas son nuestras? Ya vamos para 17. ¿Ya contaste ahí las iglesias? Sí. Entre iglesias y misiones. Estamos en 17. Sí. O sea, no muy lejos de 20. No. Y este hermano nos narra que en Ucrania en los últimos 20 años se han fundado cerca de 20 iglesias y que nos está pidiendo orar por esas 20 iglesias. El domingo yo oré por ellos, no les insté en forma específica. Ahora sí, en forma directa, pues cuando terminemos nuestra conversación voy a invitarles a que nos tomemos un tiempo y en total reverencia oremos por nuestros hermanos en Cristo. Y no solo en Cristo ahora, sino también nos une el movimiento de Calvary Chapel y que no se sabe de ellos ahora por todo lo que están sufriendo. Y quise compartirlo con vos, Ricardo, porque estás ayudando a Pastor Murillo en las misiones y a urgirte y a urgir a toda la congregación a hacer más trabajo. ¿Quién iba a creer que un país tan rico como Ucrania, en comparación con El Salvador, bueno, tan rico, ¿qué le están haciendo? Ya llevan 6 días haciéndole frente a una potencia militar. Iban a estar pasando algo como esto. Entonces la pregunta, aunque yo voy a parecer amarillista, ¿y nosotros qué tan lejos estaríamos de pasar algo tan terrible? Nada lejos, porque de la nada pasó ahí. De la nada. Exacto. Bueno,
dicen que empezó desde desde 2014, y que esto es una secuela de la Guerra Fría, lo cual es cierto. Sí. Pero si de secuela se trata nuestro país, O puede ser otra crisis, no necesariamente una guerra. u otra crisis. Entonces, aquellos de nosotros que aún estamos adormecidos, protegiéndonos quién sabe de qué, llevar el Evangelio de nuestro Señor es una urgencia. Debería esta congregación tener un fervor, un fuego, alta temperatura para poder presentar el Evangelio a otros. Y hablando de ello, el domingo vamos a tener una actividad en el colegio. Sí. Contanos en 30 segundos porque ya nos encendieron todas las luces. Es una actividad evangelística para alcanzar padres de familia del colegio, ¿verdad? Para ellos le hemos llamado escuela para padres, pero para nosotros es modo evangelismo. Aproximadamente 150 padres van a estar con nosotros en la propiedad de la iglesia. En el campus de Patmos. Sí, y se va a montar un festival, ¿verdad? Un festival con el propósito de que algunos ministerios de nuestra iglesia planten su estación, su tipo de comida o algo con lo cual puedan ellos acaparar a estas personas. Diversión, pero también por debajo de la letra, tratar la manera de alcanzarlos. Y ¿verdad? la forma de alcanzarlos esta vez es viviendo nuestra experiencia en Cristo sin necesidad de predicarla, más bien con nuestro estilo de vida. Es una especie de un día de coinonía, ¿verdad? Juegos, relaciones interpersonales, actividades, enseñanza, ministerios, presentación de ministerios, testimonios, muchas cosas. Y la razón de presentarlo ante ustedes es, no les podemos invitar porque es un evento exclusivo del colegio, y los que van a ir a servir están ya llamados por medio de los ministerios, y queremos que en ningún momento parezca que hay más personas de las que deberían haber. Estoy siempre hablando del asunto de la bioseguridad, para que los papás y sus hijos se sientan muy cómodos. Yo estoy emocionado, Ricardo, porque si el entusiasmo de Génesis es el de todos los niños, deberíamos tener, vos dijiste 150, digamos que tengamos 100 papás que no han oído del Evangelio. Génesis, mi hija, no para de pelear conmigo diciéndome que ella se quiere ir desde las 9 o sea, no quiere que predique el domingo a las 11 y anda conquistando al hermano para ver si me saca, dice. Entonces, si los demás niños están con esa emoción, pues creemos que ahí van a estar todos esos papás. Sí, de hecho, yo quería extender la invitación a toda la iglesia, que es probable que usted no sea parte de algunas actividades que aquí se hacen, pero sí puede ser parte con sus oraciones, ¿verdad? Hay personas que están enfrente, hay personas que están haciendo el contacto, ¿verdad? Con los padres de familia en este caso, y que van a llevar ese mensaje de salvación. Entonces, cuando usted esté en su devocional personal, puede usted orar para que esa persona tenga palabras en su boca, de manera que el padre de familia pueda abrir su corazón a Jesús. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y no necesitamos quizás estar involucrados en primera fila, pero sí sosteniendo las manos de aquellas personas que sí están en primera fila. Así que animarles a todos a poder poner en oración a aquellos que van a estar enfrente. De hecho, tenemos 3 peticiones puntuales. ¿Querés ponerlas, por favor? La primera petición por la que vamos a estar orando de inmediato es por esas 20 iglesias Capilla Calvario en Ucrania y por toda la iglesia de Cristo en Ucrania. No sé cuántas personas pueden significar, ni idea, pero si fueran 3 ya es motivo para permanentemente orar por ellos. Como dije el domingo, yo me imagino que ustedes, al igual que yo, sentimos espanto, sentimos impotencia y rabia con
los horrores de la guerra. Y ahora que vemos que son nuestra familia, pues me imagino que eso se duplica. Entonces cada vez que oramos, por favor incluyan esto. Segunda cosa por la que debemos orar es por los papás del colegio para el evento del próximo domingo, y que si entre los 150 o 100 que lleguen, varios de ellos no conocen del Evangelio, pues ahí el Espíritu Santo ponga una razón para ellos empezar a ser discípulos de Cristo. Y finalmente, para el evento del próximo 20 de marzo, para las parejas. Así que les voy a rogar que por favor nos pongamos de pie todos, porque vamos a orar, vamos a pedir al Señor precisamente por estos 3 puntos. Ricardo, ¿querés guiarnos, por favor? Oramos, hermanos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de platicar contigo. Gracias a tu sacrificio tenemos entrada directa al Padre. En esta noche venimos ante ti con humildad, Señor, con algunas peticiones que tenemos en nuestro corazón. Señor, sabemos que tu voluntad reina en este mundo y te rogamos primeramente para que nosotros podamos ser flexibles a tu voluntad y podamos trabajar de acuerdo a ella. Te rogamos, Padre, que puedas usarnos para tener una vida de oración, para tener una vida de lectura de tu palabra, Señor, que podamos ser parte del cuerpo de Cristo. Así también te pedimos, Señor, por esta situación en Ucrania, en Rusia. Sabemos que hay hijos tuyos en ese lugar, Padre, personas que están haciendo ministerio, personas que están llevando el Evangelio a pesar de las circunstancias. Señor Jesús, oramos para que tú puedas fortalecer su espíritu, fortalecer sus corazones, Señor, y que puedan ellos sentir la paz. Quizás hoy van a dormir en las calles, quizás están durmiendo bajo el frío, Señor, quizás ya perdieron sus Biblias, quizás ya algunos ya partieron, Señor, y hay dolor en el corazón de estas personas, Padre. Pero te ruego, Señor, que fortalezca su alma, fortalezca su espíritu, Padre, para seguir a través de estas circunstancias difíciles. Así también te ruego por aquellas personas que estamos en este lugar, que no estamos en guerra, Señor, que tenemos la oportunidad, la libertad de predicar el Evangelio, que tú puedas despertar, Señor, en cada uno de nosotros ese espíritu de la gran comisión, y que podamos ser obedientes a tu palabra y aprovechar la oportunidad que tenemos, porque no sabemos si mañana estaremos en una situación parecida o peor. Te rogamos, Señor, por los eventos que se van a llevar a cabo en el transcurso de este mes en esta iglesia. Tú sabes, Padre, que nosotros siempre pretendemos alcanzar personas, predicar la palabra, traer personas inconversas a tus pies, pero tú sabes, como dice Hechos, quiénes se van a agregar a tu iglesia. Así que te rogamos, Padre, que uses a cada una de esas personas que va a estar en la línea frontal, a cada una de esas personas que va a preparar comida, que va a hablar con padres de familia, a cada uno de esos que va a manejar algún transporte. Señor, que ese programa sea éxito en términos espirituales, Señor, que vengan aquellos que deben venir, Señor, que siembres la semilla en aquellos que debe estar sembrada. Te rogamos, Señor, por ese evento de parejas, Padre. En estos días la familia está cada vez destruyéndose. Las personas ya no consideran la familia, Señor, como la estructura divina que tú diseñaste. Señor, queremos invitar a parejas inconversas que vengan, Señor, que puedan escuchar tu palabra desde una perspectiva de familia. Y que puedas tú trabajar en fortalecer espiritualmente familias en esta iglesia, en otras iglesias, quizás dependiendo de las personas que vengan. Así que te rogamos, Padre, que pueda llevarse todo desarrollado con éxito, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar vuestro asiento. Ricardo, gracias por la ayuda. Por favor, prestamos atención a las pantallas. Bienvenido a La Capilla. Si está padeciendo congestión nasal,
tos, alergia o cualquier otro síntoma gripal, debe quedarse en casa y seguir el culto a través de Facebook. En la iglesia es obligatorio el uso correcto de la mascarilla, desinfectar sus manos al entrar al templo, guardar el distanciamiento social y no mover las sillas de su sitio. Le invitamos a honrar al Señor con sus diezmos y ofrendas, y así contribuir a que el Evangelio siga predicándose. Si nos visita por primera vez, permítanos conocerle. El Ministerio Génesis le espera a la salida del templo para saludarle y compartir un pequeño recuerdo. La casa del Señor merece respeto. Por favor, apague su celular, evite levantarse durante la predicación y guarde silencio. El estudio bíblico está por comenzar. Ya que los colegios están prácticamente en total apertura, universidades igual, vamos a estar intentando paso a paso regresar a una relativa normalidad. Una de esas cosas es los horarios de los cultos. En miércoles y jueves prácticamente desde hace rato volvimos, porque es de 6:30 a 7:50. Lo vamos a mantener así. No tanto por la pandemia, sino más bien por el transporte de buses. En domingo ya vamos a empezar con otra alabanza más y paso a paso hasta que regresemos a la hora 30 de los cultos como era antes de la pandemia. Como recalco, paso a paso vamos a ir intentando regresar a una relativa normalidad. Se habrán dado cuenta también que ya hay un poquito más de sillas en el templo. Razón de ello es que también están viniendo ya más personas a la casa del Señor. Siempre cada quien, por favor, revise su distanciamiento, procure la mayor prudencia posible. En algún momento, pues por familia pueden separar las sillas en cuanto vienen y la idea es estar lo más cómodos posible. No me refiero al asunto del acondicionamiento de las sillas, sino más bien cómodos en cuanto a respetar la bioseguridad. Bien, dicho eso, vamos a lo importante, nuestro estudio bíblico. Dice Proverbios capítulo 15, no lo abran. La reconvención es molesta. Discúlpenme, no apagué esto y no quiero yo parecer irrespetuoso. Lo ocupo durante cuando estamos en el y se ha trabado. Alta tecnología. Listo. Reconvención, vamos a entenderlo como exhortar, reprender, refutar, eso es reconvención. Y la Biblia dice en Proverbios 15:10 que la reconvención es molesta al que deja el camino. Lo voy a repetir porque es digno de memorizar. La reconvención es molesta al que deja el camino. Cambiemos algunos verbos. En lugar de reconvención voy a decir la exhortación es molesta al que se ha apartado del camino. El regaño le es molesto al que se ha desviado del camino. Pues bien, esto significa lo que en otras veces hemos dicho y de otra forma. Nadie puede ayudar al que no quiere ser ayudado. ¿Por qué? Porque se enoja. No se le puede decir nada porque no quiere ayuda. Probablemente cree que no la necesita. O si cree que la necesita, no quiere que usted se la dé. Así es que reconvenirle es un enfado para esa persona. Esto era lo que sucedía con el faraón. Ahora que hemos estado leyendo el Éxodo, cada reprimenda que Dios le daba le era molesta y servía para endurecer más
su corazón. Ahí viene la pregunta, ¿pero por qué? Bueno, porque el otro proverbio en el capítulo 16, que también es digno de memorizar, dice que la erudición de los necios es necedad. Claro que es una forma retórica. Erudición refiriéndose a el mérito de los necios, el conocimiento de los necios. Su valor agregado, ¿cuál es? Ser necios. De ahí que a los necios la reconvención les es molesta. Ahora vamos a decir esto en nuestras propias palabras. Aquellos que han decidido alejarse del Evangelio, apartarse del camino, no perseverar, no congregarse, no servir al Señor, argumentarán su erudición. ¿Cuál es su erudición? Que son necios. Y su necedad les causará ese enfado contra cualquiera que quiera exhortarle. En todo este palabrerío de poetas quiero saber, ¿me he dado a entender? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Por si no, por si alguno de ustedes dice, pastor, no le entendí nada, pero me da pena decirlo. Bueno, entonces voy a resumirlo en esta forma. ¿Usted se está congregando? No. ¿Usted sirve al Señor? No. ¿Usted persevera en el estudio de la Biblia? No. Bueno, el punto es que no sirve de mucho que yo le exhorte, porque usted es tan erudito en su necedad que yo le voy a hacer molesto. ¿Ahora sí me di a entender? Yo le voy a caer mal, como le estoy cayendo ya a todos los que no están involucrados. Al punto de que va a decir usted, ya va con lo mismo, no tiene otra cosa que hablar. ¿Sabe? Hace algún tiempo apareció por ahí alguien que tuvo las agallas y después de un culto se acercó, fue respetuoso y me dijo, mire, yo quisiera saber por qué usted habla tanto contra el adulterio y de una forma tan dura. Yo le dije, pareciera que usted me está acusando de que yo toco el tema a propósito. Exacto, me dijo. Pero ¿y qué puedo hacer si ahí está? Y todas esas semanas había un versículo atado a ese pecado. Yo le dije, me disculpo si le ha parecido que es a propósito, no es a propósito, está y lo tengo que mencionar. Me olvidé hasta que unas 2 o 3 semanas después crucé conversación con otro amigo de la iglesia, le pregunté, le conté y le dije, fíjate que esto y esto. Él se puso a reír y me dijo, pues sí, ¿cómo se te ocurre tocar el tema cuando él viene? Me dice. Y yo sonrío, ¿de qué estás hablando? Pues si es que ya no viene con la esposa, sino que con la otra señora. ¿Cuál es la erudición del necio? Su necedad. Y este es el caso de todos aquellos que con certeza son testigos de la abrumadora evidencia de que el Señor Jesucristo era y sigue siendo el Mesías príncipe y lo será por la eternidad. Pero aún con toda esa abrumadora evidencia, lo ignoran o peor, la niegan. Quizá y solo quizá, con mayor culpa a ese ejemplo que cité están los judíos.
son tan celosos y tan conocedores del Antiguo Testamento que ellos son testigos de toda la evidencia que grita que Jesús es el Mesías. Pero ellos prefieren ignorarla o, lo que es peor, negarla. Igual responsabilidad y culpa, pienso yo, tenemos todos aquellos que naciendo en el Evangelio, bueno, no es mi caso, así es que diré, igual responsabilidad y culpa tienen todos aquellos que, habiendo nacido en un hogar piadoso, profesante del Evangelio, o que de adultos han llegado a congregarse por algún tiempo, terminan esquivando rendir sus vidas al Señor. O peor, niegan el señorío de Cristo. Los judíos y los supuestos cristianos que con tanta evidencia se niegan o evaden la responsabilidad de rendirse al señorío de Cristo son precisamente esos eruditos que se coronan en necedad. Porque la evidencia está ahí, pero ellos prefieren ignorarla. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el salmo que hoy vamos a estudiar? Pues todo. ¿Por qué? Es que esta vez vamos a estudiar un canto que describe en cada verso y de forma hermosa la vida del Señor Jesucristo. Cuando uno lo lee, tiene que decir, esta es una hermosa descripción del Señor Jesucristo mientras posó sus pies en esta tierra. Y esto se escribió centurias atrás que Él naciera. ¿Cómo pueden ignorarla? ¿Cómo pueden negarla? La evidencia tan abrumadora. Son necios. Y quiera Dios que no sea su caso ni el mío. Nuestro sermón de hoy se titula La oración del Mesías antes de Cristo. Paren, lo voy a repetir. La oración del Mesías antes de Cristo. ¿Me he dado a entender lo que significa el título? Si alguno tiene duda, lo explico. El Señor Jesucristo hizo una oración muchos años antes de nacer. ¿Dónde la hizo? En este salmo. Jesús está orando antes de ser el Mesías príncipe en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué está orando? Por todo lo que va a sufrir en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué se trata este salmo? Se trata de la profecía del sufrimiento de nuestro Salvador. Ahora, aquí voy hacia los judíos, que saben esto de sobra. ¿Cómo pueden pasar por alto la evidencia? Que nuestro Señor vivió todo eso. Pero bien, vamos. Salmo capítulo 69. Salmo capítulo 69. ¿Listos? Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Paremos ahí. ¿Me acompañan en orar, por favor? Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Guíame, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, el versículo que leímos ya hasta este punto, pregunto, ¿les suena a alguna historia conocida? ¿Sí o no? ¿A nadie? ¿O a alguien sí? A ver, Giovanni, ¿a cuál?
espérenme, para los que no han visto esto en la cámara, Giovanni me dice, se me ha olvidado el nombre, pero el que fue tragado. Ok, ya todo, hoy sí sabemos todos, ¿no? Ok, buena expresión con tu cuerpo, entendí muy bien. Esta es exactamente la oración de Jonás, en donde, de hecho, déjenme leerles una frase de Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma y el alga se enredó en mi cabeza. En el Salmo dice un tanto diferente. Volvámoslo a leer, verso 1. Ahora los que no lo encontraron será más fácil que lo entiendan. El que está perdido dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo. Y sé que en este punto me van a preguntar, oiga, pastor, pero ¿y de dónde va a vincular al Señor Jesucristo con esta historia? En todo caso, aplica a Jonás. No, porque ustedes deben recordar que nuestro Señor Jesucristo dijo claro, esta generación demanda señal y no les será dada otra señal como ya Jonás fue señal para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jesús dejó bien claro, Jonás es una especie de emblema, de representación en una parte de su vida. ¿Cuál? Que durante 3 días habría sido tragado. Y durante 3 días nuestro Señor pasaría precisamente en ese Calvario. La oración que Jonás hizo es la misma oración de nuestro Señor. Y ahí es donde se vincula, ahí es donde se une. Sin embargo, seguro ustedes dirán, pero ¿y esto de que estoy hundido en cieno profundo? Cieno es el lodo blanco que se sedimenta especialmente en las riberas. Pero la idea básica es que es lodo. Y en la Biblia regularmente representa abundancia de pecado. Y en este punto ustedes también dirán, pastor, pero ¿y por qué el Mesías príncipe en cieno profundo? Si no pecó, no hay pecado en él. Bueno, tampoco olviden que él llevó nuestros pecados a la cruz. Él se hizo pecado para darnos libertad en Cristo. Y en cuanto a esta expresión de sálvame, oh Dios, en donde vean verso 3, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Quiere alguno de ustedes aventajarme y decir qué relaciona? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Quién está hablando? Oh, hermana. Gritó y con desesperación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Notan que todas esas escenas están graficadas aquí en el Salmo? Pero apenas estamos empezando. Vayamos ahora al versículo 4. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. ¿Quiénes? Los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. He de pagar lo que no me robé. En Juan 15:25, que por cuestión de tiempo no les llevo, descubrirán que el Señor Jesús dice, sin causa me aborrecen, usando exactamente la misma frase de este salmo. Pero hagamos eco histórico de esto. Les pregunto, ¿qué se la pasó haciendo nuestro Señor Jesús en su vida física?
¿qué se la pasó haciendo? Bueno, les diré, se la pasó consolando al afligido, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, predicando una filosofía de perdón, tolerancia y reconciliación. Ok, ¿quién en su sano juicio se atrevería a acusar de crímenes a una persona que se la pasa haciendo eso? Aún este sucio mundo en el que vivimos, resulta que hay 1, 2 o 3 personas filántropas con algún sentimiento de ser benefactores, de ayudar a la humanidad, de donar dinero para un hospital o cosas parecidas. Aún este mundo lleno de tanta maldad aplaude a esas personas, sin importar todo el resto de su vida, como que eso en balanza nos hace concluir que pesa más su bondad que todas sus maldades. Pero en el caso de nuestro Señor no había una tan sola maldad. Se la pasó haciendo cosas buenas para la humanidad y aún así lo aborrecieron. Pilato, no solo como autoridad romana, sino también conocedor de la ley, un hombre letrado, dijo: este hombre es inocente. Pero aún así lo aborrecen. ¿Quién más sino nuestro Señor en esta escena? Espero que hasta este momento ya hayan descubierto la hermosura literaria. Todo esto fue dicho mucho tiempo antes de que sucediera. Y de ahí que se vuelve un salmo mesiánico. Pero sigo leyendo. Versículo 5 ahora. Dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No, pastor, no podemos llamar a nuestro Señor Jesucristo como insensato y que tenía pecados ocultos. Pare, es poesía. No olviden que la ironía, el sarcasmo es parte de. Y si vamos al Nuevo Testamento y lo comparamos con Primera de Corintios, no lo hagan, recordarán estos versículos. Ahí Pablo dice que la predicación es locura. Así la describe. Ustedes dirían: qué insensato Pablo diciendo que el evangelio es locura. No es que está siendo insensato, está haciendo un juego gramatical para decirle que este mundo piensa que la filosofía del evangelio de Cristo es una insensatez. Y claro que para este mundo lo es. ¿Y cómo no? Si el evangelio o la filosofía de Cristo dice que si alguien le maldice, usted debe perdonarle. El evangelio de Cristo dice que si alguien nos golpea hay que poner la otra mejilla. Ustedes dirían: eso es insensato. De eso está hablando. De que este mundo tuvo el evangelio de nuestro Señor como una insensatez. En cuanto a los pecados ocultos, ya lo expliqué antes. No eran pecados de nuestro Señor, eran sus pecados y los míos, que Él los llevó a la cruz para darnos salvación y vida eterna. Y por cuestión de tiempo me voy a ir hasta el último. Vayan hasta el verso 22. En casa lo leen completito y disfruten este poema. Pero el verso 22: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Notan lo que estoy diciendo, ¿no? Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Aquí viene el salmo
imprecatorio. Les he explicado antes que imprecatorio es cuando se pide justicia. Jesús en su oración primero clama por su sufrimiento, ahora clama por justicia. Oiga, verso 23. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira. El furor de tu enojo los alcance. Y sigue hasta el casi verso 29 mencionando la justicia de Dios sobre aquellos que ignoraron y negaron el señorío del Mesías príncipe. Si nuestro Señor dice que no perdonará a su propio pueblo el rechazo del Mesías príncipe, alguien que no es judío como usted y yo, que rechaza el señorío de Cristo en su vida, no puedo creer que usted piense que la justicia de Dios no va a caer sobre usted. Porque si no perdonó a su propio pueblo, ¿por qué a nosotros que ni siquiera éramos su pueblo? Quiera Dios que usted y yo abramos nuestro corazón al señorío de Cristo. Vamos a orar.